Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud en nuestra segunda temporada. La verdad que el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Desde España nos visita el doctor en fisioterapia, José Manuel Sánchez Ibáñez. Él es director de la clínica Cerede en Barcelona. Además es licenciado en psicología, posee máster en neurociencias y es creador de la técnica EPI, ecoguiada, y también autor e investigador principal de esta técnica en numerosos artículos científicos y libros. Buenos días, buenas tardes a todos. Un Bien. placer. Bien, quería seguir presentando a José Manuel. Es director y profesor de diversos posgrados y máster en Universidad de Cataluña, Madrid, Salamanca y Barcelona. Expert consultant de equipos de la Premier League y de la Calcio de Italia, y ha colaborado en la formación de la técnica EPI en diferentes clubes de fútbol de la Liga Nacional de España, Reino Unido e Italia. Bienvenido, José. Vamos a dar comienzo a la entrevista sobre técnica EPI. Buenos días, muchas gracias por vuestra presentación y es un placer estar aquí con todos vosotras. El placer es todo nuestro. Y para comenzar a hablar, queríamos que nos cuentes cómo surge la creación de la técnica EPI. Pues mira, la técnica EPI surgió más o menos en los años 90 como consecuencia de una gran necesidad que teníamos a nivel terapéutico con el tratamiento de las tendinopatías. Entonces, en aquella época el porcentaje y la prevalencia de tendinopatías era muy elevado, sobre todo tendinopatías de muy difícil resolución, como era la tendinopatía rotuliana y la tendinopatía de Aquiles. Y ahí surgió mi gran interés por investigar en ver si podía aportar alguna técnica nueva para poder conseguir reactivar los mecanismos de regeneración y reparación de esas estructuras que era de tan difícil tratamiento. En aquella época trabajábamos con técnicas de láser de muy baja potencia, técnicas de los ganchos, técnicas de ciria, de terapia manual, ejercicios excéntricos, pero era insuficiente para conseguir resultados realmente óptimos en cuanto a la curación de los tendones. Y de aquí surgió un poco pues, la investigación en terapias biofísicas, principalmente terapias en las que pudiéramos atravesar el cuerpo humano y a través de unas corrientes pues ver si éramos capaces de provocar modificaciones estructurales dentro de ese tejido. Después de probar e investigar con diferentes corrientes y hacer estudios experimentales con animales, me di cuenta que había una corriente específica, que era la corriente galvánica, que modificándola era capaz de provocar cambios significativos en el tejido blando, en el tejido del tendón, y que activara los mecanismos de regeneración de este tejido. Y a partir de ahí surgió pues, ya los primeros estudios experimentales que publicamos. Ya hicimos un primer diseño de máquinas que se pudieran aplicar ya de forma homologada por la Comunidad Europea en las clínicas y empezamos a tratar ya pues, con humanos, con deportistas que sufrían de esta patología y vimos que utilizando esta técnica combinada con los ejercicios, que era lo que hacíamos antiguamente, los resultados eran mucho más efectivos y el porcentaje de curación era mucho más elevado, de un 80-85% de curación. Y a partir de ahí pues surgió ya la técnica, es decir, luego la fui adaptando para otros tipos de afectaciones musculoesqueléticas, en lesiones musculares. Actualmente estamos tratando en patología de columna vertebral, en lumbalgias, ciáticas, dolor radicular. Es decir, hemos ido adaptando con los años pues un poco el método de tratamiento. Y esto siempre, desde el primer día, siempre se ha hecho de forma ecoguiada. Hay que hacerlo con ecografía, ¿vale? Siempre de forma ecoguiada, porque tenemos que saber con exactitud dónde colocamos la aguja, ¿vale? La técnica EPI, para resumir, consiste en la aplicación de una aguja con un manípulo especial dentro del tejido y que pase una corriente eléctrica continua dentro de esa aguja en el tejido que estamos afectados. Eso va a provocar una serie de cambios electroquímicos en ese tejido, en esa estructura, que se van a traducir en una pequeña respuesta inflamatoria para activar los mecanismos de reparación. Y eso, para que sea muy eficaz y muy efectivo, tiene que hacerse siempre bajo control ecográfico, por imagen ecográfica, para saber que estamos en ese punto exacto. Bien, cabe destacar que la técnica EPI, para aquellas personas que no tienen conocimiento específico, es electroestimulación percutánea intratisular, utiliza una corriente continua, en este caso corriente galvánica,
y me gustaría que nos describieras bien, por ejemplo, sabemos que utilizás la corriente galvánica, pero ¿por qué decidiste implementar esta técnica y este tipo de corriente? Para aquellas personas que no tienen conocimiento del tema. Utilizamos la corriente galvánica porque es la única corriente que tiene capacidad de quedarse en el tejido. No hay ninguna corriente eléctrica que tenga capacidad de quedarse en el tejido, ¿vale? Entonces la corriente galvánica es la única que es capaz de quedarse dentro del tejido y de producir cambios en ese tejido. El resto de corrientes tipo TENS y tal no tienen capacidad de quedarse en el tejido, producen cambios a nivel del nervio, de despolarización, pero no produce cambios estructurales en el tejido. Entonces, la única corriente que es capaz de producir estos cambios es la corriente galvánica. A partir de ahí, el siguiente problema que surgió es saber qué cantidad de dosis hemos de aplicar. Es decir, no se puede aplicar cualquier tipo de dosis. La dosis hace referencia a la intensidad y al tiempo, a la intensidad de corriente y al tiempo. La siguiente variable que surgió, que era muy importante, es qué tipo de modalidad tenemos que aplicar. Es decir, tenemos que aplicar poca dosis, poca intensidad y mucho tiempo, o tenemos que aplicar mucha intensidad y mucho tiempo, o mucha intensidad y poco tiempo. Es decir, esa es la modalidad, la cual yo desarrollé 4 líneas, que es lo que llamamos la carga eléctrica acumulada. Es decir, la carga eléctrica acumulada hace referencia a la cantidad de carga eléctrica que tengo que dejar en ese tejido. Y eso lo calculamos, en este caso, por la cantidad de trabajo eléctrico que utilizamos en ese tejido, que se llama millijoules. Lo hacemos a través de la energía que se transmite a ese tejido en millijoules. Los dispositivos que tenemos actualmente ya te van diciendo la cantidad de millijoules que tú ingresas en ese tejido. Y esa es la variable más importante. Pero la segunda variable más importante es la intensidad de la corriente. Si tú aplicas una corriente galvánica a una intensidad muy baja, no produces ningún efecto en el tejido. Me explico. Si tú aplicas una intensidad de 0,3 miliamperios durante 90 segundos o un minuto, no se produce ningún efecto físico en el tejido. En este caso, la ley de Faraday no se cumple, en la cual dice que da igual que apliques la intensidad respecto al tiempo, el tiempo de la intensidad. En este caso no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo aplicar 0,3 miliamperios 90 segundos que aplicar 3 miliamperios durante 9 segundos. Es decir, 3 miliamperios 9 segundos sí que vas a tener un efecto estructural en el tejido, pero de la otra manera, con dosis muy bajas, no vas a tener ese efecto estructural. Por lo tanto, las variables que son importantes son la modalidad, la intensidad y luego el tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes que aplicar para que sea eficaz en determinadas estructuras? El tiempo viene determinado por la intensidad. Si aplicas mucha intensidad de golpe, no es necesario poner mucho tiempo. Si no aplicas tanta intensidad, sí que es necesario poner mucho más tiempo. Y luego la otra variable es el número de sesiones. ¿Cuántas sesiones tengo que hacerle a ese paciente? ¿Y en qué intervalo de días tengo que hacer las sesiones? Esta es la otra variable importante de la dosis para estar en una ventana terapéutica que sea óptima. El número de sesiones vendrá determinado por el tipo de patología que estemos tratando. Es decir, si yo trato una tendinopatía y le pongo una carga acumulada elevada de 40.000 millijoules en una sesión, pues a ese paciente no lo que tendré que volver a tratar hasta que pasen mínimo 2 o 3 semanas, ¿vale? Si le pongo una carga que no pasa de 2.000 millijoules, pues igual lo tendré que tratar la semana siguiente. Es decir, dependiendo la carga que pongamos, el número de sesiones y el intervalo de sesiones se modifica también para que sea efectivo. Por lo tanto, y resumiendo, lo que nosotros llamamos la ventana terapéutica de la técnica EPI, es decir, el área donde la técnica EPI es muy eficaz, depende de la modalidad de la corriente que hagamos, es decir, si utilizamos carga eléctrica acumulada, si utilizamos microEPI, que es la otra técnica que he inventado, o si utilizamos PICAF, que son los picos de carga fraccionados, o si utilizamos la neuromodulación galvánica, que es otra técnica que hemos desarrollado 4 compañeros. Eso es lo más importante, la modalidad. ¿Qué modalidad vamos a utilizar dentro de la técnica EPI? Tenemos 4 modalidades. Si utilizamos la carga eléctrica, que es lo que llamamos CA, si utilizamos los PICAF, los picos fraccionados de carga, si utilizamos la microEPI o si utilizamos la neuromodulación galvánica. La neuromodulación galvánica consiste en aplicar la corriente
galvánica en nervios, que antes, hace años, esto era impensable, era casi injustificable. Es decir, si tú aplicas una corriente galvánica en nervios, lo podías quemar. Pero hemos desarrollado una máquina que nos permite neuromodular en nervios como en el plexo braquial, o en el plexo lumbar, o en la raíz del nervio ciático, o en el nervio tibial, sin que se produzca ningún daño en el tejido nervioso, ¿vale? Estos son los 4 métodos que utilizamos con la técnica EPI. Por lo tanto, la ventana terapéutica depende de la modalidad, de la dosis, del número de sesiones y del intervalo de sesiones. Ahí está, digamos, la efectividad de la técnica EPI. Me explico. Si yo tengo un paciente con una hernia discal que ha hecho un dolor radicular, seguramente la modalidad que utilizaré principalmente es la neuromodulación galvánica. Colocaré una aguja en el nervio, en la raíz del nervio L5, S1, y le haremos un tratamiento con corriente galvánica a una intensidad que sea confortable para el paciente durante mucho tiempo, aproximadamente unos 16-20 minutos. ¿Vale? Y a intervalos seguramente de una vez cada 15 días. Ese sería el número de sesiones, que con 3-4 sesiones ese paciente puede quedar perfectamente solucionado, y con intervalos de cada 15 días. Por lo tanto, tendríamos la modalidad que utilizaremos será la neuromodulación galvánica, la intensidad tiene que ser confortable y tiempo prolongado, unos 20 minutos, siempre la intensidad tiene que ser por debajo del umbral de dolor. El número de sesiones lo haremos una sesión cada 15 días y una sesión cada 15 días y el intervalo es lo que acabo de decir también, es decir, cada 15 días haremos una sesión y con 4 sesiones será suficiente. Esta sería, digamos, la técnica en cuanto a su concepto de dosis, ¿eh? Muy bien, y ya nos explicaste un poco, por ejemplo, que genera una inflamación del tejido y por eso se regenera. ¿Nos Exacto. podrías explicar un poquito más sobre estos efectos que produce la EPI? Claro, cuando aplicamos una EPI, por ejemplo, en una tendinopatía, es un proceso degenerativo, ¿vale? Es decir, quiere decir que el tendón, las fibras de colágeno se han degenerado, la sustancia fundamental de esa matriz extracelular se ha degenerado también. Hay mucho protoglicano de gran peso molecular que lo que hace es que atrae mucho el agua y por eso los tendones tendinopáticos son tan gordos, ¿eh? Son gordos, están degenerados, hay mucha agua. Ya se habla también de que hay una respuesta celular inflamatoria perversa, perpetuante, y por lo tanto lo que hacemos con la técnica EPI cuando metemos en ese tendón para intentar curarlo, provocamos una pequeña inflamación porque es la primera fase necesaria para favorecer la reparación. Si nosotros queremos regenerar un tejido, la primera fase que tenemos que conseguir es una inflamación. Si no hay inflamación, no hay posibilidad de que se repare ningún tejido. Por lo tanto, vamos a provocar una pequeña inflamación para que después haya una respuesta celular, una respuesta vascular, una respuesta de remodelación que es para sintetizar nuevo colágeno, y ya la fase final sería la maduración. Estas dos últimas fases de remodelación y maduración se mejora con el ejercicio físico terapéutico. Pero la primera fase lo conseguimos a través de la técnica EPI. Por eso es necesario provocar una respuesta inflamatoria aguda para activar moléculas relacionadas con los mecanismos de reparación, como por ejemplo hemos comprobado en nuestros estudios que tenemos publicados que cuando estimulamos un tendón en esa fase degenerativa con la técnica EPI conseguimos que se exprese mucho una molécula que es la pipergamma, que es una molécula relacionada con la inhibición de los macrófagos tipo 1 y la activación de macrófagos tipo 2 que tienen que ver con la actividad de expresión de moléculas relacionadas con la regeneración. Por eso se llaman los macrófagos tipo 2 macrófagos prorregenerativos, ¿vale? Conseguimos que se activen los mecanismos de curación de este tendón y que también disminuya el dolor en estas tendinopatías. Bien, también nos mencionaste que se debe tener en cuenta el tiempo, la modalidad, el tipo de carga, también en qué periodos se debe utilizar y cuál es el tiempo de descanso entre sesión y sesión. Me gustaría que nos describieras en qué patologías específicas podemos llegar a implementar EPI, microEPI y neuromodulación galvánica. Muy bien.
Pues mira, actualmente la estamos utilizando en las tendinopatías, en todas las tendinopatías, tendinopatía de Aquiles, tendinopatía rotuliana, en pubalgias, tendinopatía del aductor, tendinopatía de tendones sinoviales como el tibial posterior, peroneos, los flexores, etcétera, etcétera. En lesiones musculares, estamos tratando principalmente los 4 grupos de lesiones musculares más importantes, que es la lesión del cuádriceps, del recto femoral, lesión de aductores, o la lesión de tenis LED o de gastronemius y del sóleo y de los aductores. Y luego estamos tratando últimamente mucho con la neuromodulación, como tú bien has dicho, todo lo que es patología cervical, todo lo que es cervicalgias, cervicobraquialgias, incluso patología de dolor suboccipital. Estamos tratando también todo lo que es el dolor relacionado con la columna lumbar, es decir, lumbalgias con o sin dolor radicular, ¿vale? A nivel de ciático, estamos tratando también atrapamientos o neuropatías por compresión, como el síndrome del túnel del carpo, síndrome del canal cubital, o atrapamiento del nervio ciático por el tendón conjunto de los isquiotibiales, que también tenemos mucha patología de estas características. Es decir, que estamos tratando lo que nosotros decimos prácticamente toda patología que tenga que ver con el tejido blando, tanto tendones, músculos como nervios que estén afectados. Muy bien. ¿Y nos podés contar cómo se pueden formar en esta técnica aquellos fisioterapeutas que estén interesados? Porque la verdad que es una muy buena técnica y sirve muchísimo para regenerar los tejidos. Pues mira, ahora mismo donde me veis estoy en un hotel que estamos dando un curso de la técnica EPI, que tenéis 4 compañeros mexicanos que están aquí. Es decir, la doctora Paulina, que es directora, me parece que de la Escuela Universitaria de México, de la Autónoma, y 3 compañeros más que son Hugo, están aquí mismo con nosotros, aquí detrás donde damos la formación. Y la formación prácticamente la damos de momento toda en España. Es decir, muchos compañeros y compañeras vuestras vienen a España a formarse porque tenemos mucha formación durante todo el año, pero os puedo decir que el año que viene estoy invitado también en un congreso en México, junto con otros compañeros españoles, en Puebla, en el congreso de Human Kinetic, me parece que se llama, 360 grados. Y bueno, allí nos veremos y seguramente iremos haciendo cosas interesantes. Paulina, que la tengo aquí en Bilbao, en España, nos ha comentado que tiene mucho interés en que iniciemos formación también en su universidad en México. Y bueno, seguramente no es a corto plazo, pero seguramente a partir del año que viene pues empezaremos a hacer ya formación oficial en México. Y también os puedo adelantar que vamos a sacar una plataforma online de formación con título oficial del Instituto Internacional de IFEPI, que es la Academia de Formación Oficial de la Técnica EPI, en la cual muchos de vosotros y vosotras os podéis formar en online, porque la calidad de los cursos que estamos haciendo en online es perfecta. Estamos grabando todas las intervenciones, toda la metodología que se va a utilizar. Tendréis toda la teoría y todos los papers en la misma web, y esto seguramente ya lo tendréis operativo también para el año que viene. Es decir, que mucha gente que no podáis venir a España os podéis sacar la titulación y la formación a través de online. Muy bien, me encanta esto que más personas se puedan llegar a sumar, y más a través de la virtualidad, teniendo esa plataforma online, a todos aquellos que no puedan viajar a España, y es muy bueno el hecho que se pueda llegar a implementar en la Universidad de México también. Me gustaría también que nos mencionaras cuáles son los medios de contacto, las redes sociales, cómo pueden comunicarse con vos. Mira, tenemos en Instagram, la dirección de Instagram es @epi_therapy, ¿vale? Luego tenemos también mi Instagram personal, que es dr.jmsánchez, y luego tenéis la página web oficial de EPI, que es epiadvanced.com, ¿vale? Ahí veréis la página web oficial, y luego tenéis la página oficial de formación de EPI, que es ifepi.com, y la página oficial de la plataforma online que empezaremos en enero, que es fisioma.com. Muy bien, José. La verdad que un placer haberte tenido en nuestro programa.
nos explicaste con mucho detalle lo que es la técnica EPI. Teníamos ganas que la gente conozca, aquellos que no son fisioterapeutas, que conozcan esta técnica, y aquellos que son fisios y quieran estudiar y adentrarse en esta técnica, ya saben que pueden seguir en todas las redes, Epitherapy y en la web. Así que muchísimas gracias, te agradecemos mucho. Un abrazo desde acá, desde Argentina. Un abrazo a vosotras, ha sido un placer colaborar con vosotras y debatir con vosotras y está encantado. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras y espero que nos veamos pronto. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel. La verdad que estamos muy complacidas de haberte tenido en nuestro programa, sacarnos un montón de dudas, si bien habíamos leído artículos, pero qué mejor que conversar con vos. Así que la verdad que te agradecemos. Un abrazo. Muchas gracias y siempre recuerden, Mega, cuida tu salud.